Tengo una buena noticia y es que nos aprobaron la visita a Los Pinos. Va a ser en semana 16. Em, lo que todavía estoy definiendo porque me pusieron 3 de junio, pero 3 de junio es viernes y yo solicité el jueves 2 de junio. Entonces, aunque hice todo lo posible para poder hablar con el gerente de Los Pinos de San Carlos, que es como hablar con, creo que es más fácil hablar con el presidente que hablar con él, porque él es el que autoriza, el que autorizó la visita, pero cuando me puso el correo, voy a poner, eh, ahí, para el, aquí dice aquí que del 3 de junio. Entonces, ahora sí, oficialmente saldríamos a las 5 de la mañana del TEC, las personas que tengan que salir del TEC. Ahora sí, hay que tener zapatos de seguridad, camisa eh, de manga larga o de manga 3/4, preferiblemente, no tirantes, no aretes, ya les dije, ¿verdad? Ni piercings, o sea, eh, hay que llevar cubrebocas, lentes de seguridad, están pidiendo. Lentes de seguridad, no dejan tomar fotografías y vamos a ir al sector de calderas y a la parte de secas, que es donde se produce, hasta donde entiendo y hemos ido en el pasado, ¿verdad? Que es donde se hace la leche en polvo. Eh, entonces, para que sepan que entonces vamos a tener el 19, de hoy en 8, a la 1:15 empieza la charla con Catalina de Holcim, ¿verdad? Eh, y el 3, bueno, como les digo, yo tengo que llamar a don Joaquín para lograr coordinar con él para el jueves 2 de junio, la visita a San Carlos, a Los Pinos, saliendo, si se escucha, está cayendo un aguacero, saliendo a las 5 de la mañana del TEC, ¿verdad? Vamos y regresamos el mismo día, salimos más o menos de allá eh, como a mediodía, como a la 1. Vamos saliendo de Los Pinos y vamos saliendo de San Carlos como a las 2, tipo 2. Bueno, entre 1 y 2 más o menos. Mientras salimos de Los Pinos vamos a almorzar y luego ya enrumbamos hacia Cartago. Eh, entonces, para que prevean que llegamos a Cartago, así, entre 5 y 6 de la tarde, ¿verdad? Esperando que ahora, como ya abrieron los puentes y todo, no haya tanta, tantas presas, ¿verdad? La vez pasada, la última vez que fuimos, duramos como 3 horas, desde el Manolos, o sea, ya en la ruta, no sé cuál es esa, Bernardo Soto. Duramos muchísimo, fue de Manolos hasta Cartago, pero por las presas y todo eso. Entonces esperaría que esta vez, pues, vamos a llegar alrededor de las 5. Entonces, tomar nota, por favor, se ocupan zapatos de seguridad, pantalón de mezclilla, preferiblemente de algodón, camisa cerrada, ¿verdad? Si tienen de manga larga, preferiblemente, sin aretes, piercings, ni aretes ni en la nariz, ni en la lengua, ni en ninguna parte. La vez pasada la compañera llevaba una chispita aquí en la nariz y bueno, se lo tuvo que quitar porque si no, no nos dejaban entrar a ninguno. Y en eso sí son muy estrictos, cubrebocas. Aunque lo hayan quitado, yo sí creo que es importante protegernos todos, ¿verdad? Entonces, también para el viaje. Y allá hay que llevar lentes de seguridad. Eso no se los había pedido y lo pusieron en el correo. Si tenemos lentes medicados, podemos entrar con los lentes medicados, pero si no, lentes de seguridad. Si entramos a la parte de leche, donde se produce la leche en polvo, nos van a dar batas y cofia. Y cofia es el gorrito.
para poder ingresar, pero eso ya estando allá. No sé si se me olvida algo. Ah, bueno, yo envío la lista, ¿verdad? Con la póliza de riesgos que tiene el TEC para los estudiantes y para nosotros los funcionarios. Y nada más. Ah, bueno, llevar dinero para almorzar. La vez pasada almorzamos ahí en una sodita saliendo de San Carlos, ¿verdad? Bueno, que era de algún conocido de uno de los chicos y entonces era como no muy caro, ¿verdad? Una cosa, un casado o algo así, como con 3.000 colones, eh, porque vamos de gira. Para esa gira vamos a tener un informe de gira. Yo les voy a subir el formato, no lo he subido. Lo voy a subir antes para que lo lean y vean que tienen que tomar notas durante la gira, qué preguntas tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque? Eso es importante porque eso está incluido dentro de la evaluación. No sé si tiene alguien alguna pregunta, comentario. El informe es individual. El informe es individual. ¿Sí, Dara? Profe, es que me conecté como 2 minutos tarde. ¿A qué fecha dijo que era? Jueves 2 de junio, el último jueves de clase. Ok, gracias. Y salimos a las 5 de la mañana. Ah, es algo que necesito que me digan con tiempo porque tengo que mandar la boleta a transportes. Salimos a las 5 de la mañana del TEC y puedo hacer paradas estratégicas para la gente, digamos, que viva en San José, en San Pedro, no sé. O sea, pero sí no puede ser como ir como el lechero, sino que ciertas paradas estratégicas. Entonces sí sería bueno que la gente que no está en Cartago, ¿verdad? Nos pongamos de acuerdo, eh, nos pongamos de acuerdo para ver qué paradas, porque cuando manden la boleta hay que decir dónde para la micro. Y ahí hay choferes que son muy amigables y hay otros que son un poco mal geniados y entonces, sobre todo para ellos, no les gusta como salirse del esquema que uno les manda. Entonces, para evitar cualquier choque, es mejor con tiempo hacer las cosas. Alison, y por aquí creo que Armando preguntó algo. Profe, sí, es que Ah, sí. a mí me pareció ver el correo que decía 3 de junio, me pareció, pero Acabo de explicar, sí, no sé si entraste tarde, sí, que cuando yo puse, ¿cómo es? Don Joaquín, que es el gerente de la planta de San Carlos, me puso 3 de junio, ¿verdad? Pero yo ah, pedí jueves, entonces les acabo de explicar que hablar con él es un poco difícil, ¿verdad? Le he escrito varias veces, etcétera. Ya hoy alguien me dio un teléfono donde lo llame y le pregunte, porque sí necesito que esté bien. Es que 3 de junio es viernes y yo pedí jueves, entonces tengo que cuadrar eso, ¿verdad? Porque quedamos de que es jueves. De hecho, yo no he pedido el transporte hasta no hablar con él, porque él es el único que puede autorizar eso. O sea, ya hablé con varios subalternos y no, es con él directamente. Pero él sí es una persona que está muy ocupada, entonces yo les confirmo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sabrina? Sí. Armando que me preguntó que si se ocupa lentes, hay que llevar lentes de seguridad. Si los que tenemos lentes medicados, podemos usar los lentes medicados, porque así es como un poco incómodo andar con los dos. Bueno, sí se puede, si uno, pero aceptan que uno use los medicados en lugar de los de seguridad. Ok, entonces ahí queda grabado y espero que para el próximo martes, bueno, es que solo conseguí ahora en la mañana el teléfono donde lo puedo llamar, este, o sea, ahorita, al final de la mañana. Espero que para el próximo martes ya les confirme que es el jueves 2 de junio. Ujú. ¿Más comentarios? Gracias, Sol. Listo. Aquí hay más comentarios. ¿Se hace parada para desayunar? No, no se hace parada para desayunar. Podemos, no sé, la vez pasada me parece que paramos como unos 15 minutos en Naranjo o en unos pueblos de esos que cuando uno va en camino,
pero no así como para sentarse a desayunar, no, o sea, para que se bajaran y caminaran y fueran y se compraran algo ahí y luego regresar y seguir, ¿verdad? Porque si no, no nos da tiempo. Entonces, yo sí les recomendaría que si pueden llevar su merienda, la lleven. Si no, en el entendido ¿verdad? De que paramos un momentito. De ahí lo que hicieron la vez pasada fue se bajaron y fueron, se compraron un jugo, un fresco con algo de comer y se lo fueron comiendo en la microbús. También en la entrada de la Dos Pinos, ellos tienen ahí como un tipo súper, donde venden obviamente todos los productos Dos Pinos y algunas cosas. Y digamos, la vez pasada pudimos entrar todos juntos. Esta vez una limitación que nos pusieron es que entramos en grupos de 10. Entonces, hay gente, bueno, hay un salón fuera como de dentro de las instalaciones, pero fuera, ¿verdad? Donde probablemente nos van a atender y nos van a dar la charla inicial y luego van a entrar o vamos a entrar en grupos de 10 personas, ¿verdad? Eh, esa fue la instrucción que dio don Joaquín. Y pues nosotros nos vamos a ajustar a lo que él dice. Entonces, también quiere decir que unos van a estar ahí esperando mientras otros van a hacer la visita y así. No sé, ¿algo más preguntas? Y vuelvo y reitero, por favor, el tema de las paradas, ¿verdad? De que si hay gente que está en San José o que está en San Pedro o que está, no sé, Entre Ríos, que hay que recogerlo tal vez en donde queda el Playmas de Tres Ríos, se me olvida, Metrocentro, es que se llama ese. Bueno, en diferentes puntos que por favor me digan para poder yo poner en la boleta de transporte, por aquello que nos toque un chofer. Hay algunos que son incómodos, ¿verdad? Entonces yo prefiero andar adelante siempre. Listo. Bueno, ahí seguimos. Se me ha olvidado. Ok, estábamos hablando sobre los filtros de mangas y ustedes tienen ahí este artículo, que es el artículo de diseño de filtros de mangas. Diseño de filtros de talegas, pero son filtros de mangas y también es de Echeverry, ¿verdad? Lo utilizamos básicamente porque tiene pues, algunos aspectos un poco más amplios que el Theodore. Y entonces nos sirve como para hacer una comparación. La primera, a resaltar como los aspectos más importantes de la parte de filtración, de filtro de mangas y hacer como una comparación entre lo que está entre el Theodore y lo que está aquí, más lo que vimos en operaciones, ¿verdad? Que es información que ya vimos. El cálculo de la caída de presión cuando se forma la torta en el filtro, ¿verdad? Es algo que estudiamos con la teoría de filtración en operaciones unitarias, ¿verdad? Entonces, ¿alguien levantó la mano? No sé. Operaciones unitarias, perdón. Aquí. Listo ya. Cuando estoy compartiendo pantalla no logro ver quién pone mensajes o lo que sea. Se me pone aquí abajo el loguito, digamos, del Teams rojo, entonces no sé qué está pasando. Bueno, entonces les decía, disculpen que si hacemos una comparación entre la tabla del Theodore y la tabla que aparece en este artículo, vemos que aparecen diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Que uno de los aspectos críticos a la hora de utilizar un filtro de mangas, aparte de los cálculos del área de filtración y el número de mangas, es sobre todo la selección del material del medio filtrante, ¿verdad? Entonces, hablamos de que la caracterización de la corriente de gas, si estamos en un medio básico, si estamos en un medio
ácido, el tipo de partículas, si hay humedad presente, ¿verdad? Si hay partículas que son explosivas, y todo ese aspecto, a qué temperaturas trabaja el proceso, eso es crítico a la hora de hacer la selección del material. Y aquí se mencionan pues diferentes tipos de materiales. ¿Qué es lo que varía? ¿Verdad? Digamos que tenemos dimensiones estándares. Yo en la clase anterior les mostré también un catálogo de un fabricante, ¿verdad? Un fabricante real de filtros de mangas. Y obviamente que ahí sus productos son los que él vende, pero igual se hace. Vimos una hoja de ruta de cómo hacer la selección del material. Y eso lo voy a subir también ahí al Teams para que lo tengan de referencia. Y aquí lo importante es que hay una temperatura, que es la temperatura de proceso, y hasta picos de qué temperatura puede soportar el filtro de mangas, ¿verdad? En el Teodor, por ejemplo, se hace énfasis para qué se puede usar cada uno de los materiales que aparecen, ¿verdad? Por ejemplo, que el algodón se usa mucho para bajas temperaturas, al igual que el acetato, y que para ya procesos que son más, agresivos, ¿verdad? Se utilizan cosas como teflón o como Nomex, ¿verdad? Que son mucho más resistentes, ¿verdad? A los cambios de temperatura. Y también, por ejemplo, el teflón, mucho más resistentes cuando tengo medios ácidos o básicos, ¿verdad? ¿Cuándo se puede generar un medio ácido o un medio básico? Bueno, recuerden que en el proceso de combustión, donde se generan óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, si además de eso hay presencia de una humedad alta, se pueden dar reacciones de hidrólisis, y la hidrólisis genera, la hidrólisis de algunos compuestos que pueden venir en la materia prima, puede generar un ambiente ácido o un ambiente básico, ¿verdad? Con todo lo que conlleva eso sobre el material. Entonces, es importante a la hora de seleccionar el tipo de material, el tipo de medio filtrante, conocer muy bien el proceso. Ok. Habla de los métodos para filtrar y hace una diferenciación igual entre cuando se forma la torta por fuera, como es este caso, donde tenemos una estructura metálica por la parte interna y la torta se forma exteriormente, y cuando se da la filtración interior, que la torta se forma internamente, entonces no tengo esta estructura metálica, sino lo que tengo es una placa de soporte, ¿verdad? Que permite que por medio de agitación mecánica o aire reverso, ¿verdad? Se puedan limpiar las mangas. En los mecanismos de limpieza, entonces hablamos de por agitación mecánica, se habla de aire reverso y se habla de aire a presión. Entonces, tanto cuando tengo agitación mecánica como cuando tengo aire reverso, en este esquema que tenemos aquí, tengo un filtro de mangas con dos compartimentos. Un compartimento está funcionando, por aquí está entrando el gas sucio, ¿verdad? Que se está formando la torta internamente y sale el gas limpio, y el otro compartimento está en un proceso de limpieza. Entonces, cuando esa contracorriente es básicamente que parte de ese gas limpio se devuelve y se hace circular contracorriente, como su nombre lo indica, ¿verdad? Entonces, mientras un compartimento se está limpiando, el otro sigue funcionando. Entonces, cuando tengo limpieza mecánica o tengo aire a contracorriente, se considera, digamos, que el filtro no opera de forma continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dividir el filtro de mangas en diferentes compartimentos, pues me permite alternar entre que esté funcionando un compartimento y que el otro se esté limpiando, ¿verdad? Entonces, en estos casos es necesario calcular el número de compartimentos.
Ahorita, esa es una diferencia que tiene este artículo con el Teodoro, ¿verdad? Aquí se calcula, dependiendo del área de filtración, se calcula el número de compartimentos que se requieren. Ojo que eso solo es necesario cuando yo o selecciono limpieza por agitación mecánica o limpieza en aire contracorriente. Si uso limpieza por aire a presión o el pulse jet que vimos en los videos, no se necesita hacer compartimentos. O sea, porque si se acuerdan lo que vimos en el video, la limpieza se hace por filas con una válvula de solenoide que va inyectando la burbuja por filas de mangas. Entonces, en ese caso se considera que el filtro de mangas está trabajando de forma continua, ¿verdad? De manera tal que se esté filtrando y que también hayan filas de mangas que se están limpiando, ¿verdad? Entonces, lo que se genera es una burbuja, esa burbuja deforma elásticamente la manga y como la torta solo está adherida por fuerzas interpartículas, ¿verdad? Se desprende y se recoge en la tolva. Entonces, es inyectar una burbuja de aire a presión que lo que hace es deformar la manga y desprender eh, la torta. Entonces, detalles. Esta guía de cálculo, entonces, para el número de compartimentos, depende del área de la tela. Este es el área total de filtración. Y, como les digo, es necesario calcular los compartimentos únicamente si tengo agitación mecánica o si tengo aire a contracorriente. Si tengo pulse jet, ¿verdad? O aire a presión, como se llama aquí, no es necesario hacer este cálculo. No es necesario hacer este cálculo porque solamente tengo un compartimento. De hecho, bueno, este mecanismo es de los más usados. Entonces, la velocidad de filtración, en este caso, ellos se proponen un intervalo de 0,05 a 0,5 metros por segundo, ¿verdad? Igual proponen, como igual que en el Teodoro, basado en la experiencia para diferentes tipos de partículas que vienen de diferentes procesos, una velocidad de filtración expresada en metros por segundo y que depende de el mecanismo de limpieza, ¿verdad? Que puede ser agitación o a contracorriente aire con el uso de tela tejida o básicamente una tela tejida es una tela donde las fibras están estructuradas en cierta dirección. Eso es tela tejida. Y si hablamos de fieltro, ¿verdad? Las fibras del tejido están superpuestas de una forma desordenada, por decirlo así, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los dos tipos de material cuando hablamos de tela tejida y fieltro. Y entonces, y el fieltro se utiliza más que todo con un sistema de inyección de aire a presión, el pulse jet. Entonces, vean que cuando yo determino la velocidad de filtración, necesito saber el tipo de partícula, ¿verdad? El mecanismo de limpieza y el tipo de tela que voy a utilizar. Entonces, estos factores de corrección que aparecen aquí son guía para estimar el área total para filtros de mangas que utilicen limpieza por agitación o aire a contracorriente. Entonces, solamente en el caso que usamos esto, hacemos esta corrección, ¿verdad? Por ejemplo, esta ecuación de eficiencia que usa este artículo, que toma en cuenta, digamos, como una serie de factores diferentes a los que utilizan todos. Y hay algunos que son estimados, entonces son estimados de forma empírica. Entonces, esa ecuación esta ecuación del cálculo de la eficiencia, a mí no me agrada usarla, ¿verdad? Porque
prefiero usar la que está en el itiodor, que se basa en la resistencia de la torta y la resistencia al medio, ¿verdad? Parámetros que nosotros ya conocemos. Cuando hablamos de que el parámetro más importante a la hora de establecer la operación del filtro de mangas, aparte, bueno, una vez que ya hicimos la selección del medio filtrante, hicimos el cálculo del número de mangas que necesitamos, ¿verdad? Es la caída de presión. La caída de presión está relacionada con el tiempo de operación del filtro, ¿verdad? Si se acuerdan, conforme se va formando la capa de polvo sobre el filtro, va aumentando la caída de presión hasta llegar a un valor máximo que lo que hace es activar el mecanismo de limpieza. Entonces, al activar el mecanismo de limpieza. Entonces, para recordar, porque esto es algo que ya vimos en operaciones, básicamente esa caída de presión se compone de dos partes. La caída de presión que se da a través del medio filtrante, la caída de presión que se da a través de la torta, ¿verdad? De la capa de partículas. Y ahí aquí considera una caída de presión a través del compartimento, pero esta es despreciable, o sea, esta se desprecia y tomamos en cuenta esta caída de presión a través de la tela y esta caída de presión a través de la capa de partículas. Entonces, cuando analizamos los componentes, ¿verdad? Esta caída de presión a través de la tela está conformada por la velocidad de filtración, ¿verdad? Que la determinamos con el proceso, el tipo de tela y el mecanismo de limpieza, y un factor de resistencia del tejido. Esto está en milímetros de agua segundo por metro. Esta es la constante de resistencia del medio filtrante que nosotros vimos en operaciones. Y el segundo término, es la caída de presión que se genera por la formación de la torta. Entonces, la formación de la torta o la capa de partículas, ¿verdad? Aquí tengo el factor de resistencia, la resistencia de la torta, ¿verdad? Aquí dice K12, aquí dice Kp, pero es la resistencia de la torta. La concentración de partículas en la corriente gaseosa, igual, la velocidad de filtración y cita es el tiempo de filtrado. Entonces, si hacemos la analogía entre las dos ecuaciones, las que les presenté en la clase anterior y esta, pues es básicamente lo mismo con este término que en la otra ecuación se llama T, aquí se llama cita, pero es el tiempo de acumulación de las partículas o el tiempo de filtración. ¿Ok? Esa capa de polvo, porque yo expliqué un ejercicio en la clase anterior y me pregunto si lo tienen claro, o sea, si lo logran visualizar, el que sobre el cilindro, sobre la superficie de la manga, ¿verdad? Se forma una lámina, por decirlo así, de polvo, ¿verdad? Que tiene la misma área lateral de todo el cilindro, ¿verdad? Por un espesor determinado de esa torta o de esa capa de partículas. Eso tiene que formarse de forma uniforme en cada una de las mangas para que el filtro funcione bien, ¿verdad? Si las mangas no están instaladas correctamente, si, ¿verdad? Tienen un eje sobre el cual se montan cada una de las mangas, entonces no tienen que quedar ni torcidas ni con ningún ángulo, porque eso lo que hace es desviar el flujo de gas y que en esa desviación hay una velocidad diferente de filtración y eso es lo que puede generar que las mangas se rompan, ¿verdad? O que choquen entre sí y genera fricción y eso pues disminuye el rendimiento del filtro de mangas. Ok, entonces, el K1, que es la resistencia del medio filtrante, ¿verdad? Aparece en la tabla 5
esos factores de resistencia, si uso tejido plano o si uso fieltro para diferentes tipos de tela, viene, bueno, y un espesor del tejido, ¿verdad? Entonces vienen tabulados los valores de cada uno. Vean que no hay para todas los tipos de tela. Y también vienen expresados para si uso fieltro o si uso tela tejida. Y el K2, ¿verdad? El K2 que es la resistencia de la partícula. Resistencia de la partícula. Viene tabulado aquí, el K2, ¿verdad? Para ciertos tipos de partícula con ciertos tamaños de partícula, digamos, promedio, ¿verdad? Entonces, estos factores, importante decirlo, funcionan cuando el aire de arrastre es, cuando el gas de arrastre es aire, ¿verdad? Si hay un otro gas que no sea aire, hay que hacer un factor de corrección, ¿verdad? Para gases diferentes al aire, los valores de K2 estipulados en la tabla se deben multiplicar por la viscosidad real del gas dividida por la viscosidad del aire. O sea, hacer un factor de corrección usando las viscosidades para poder utilizar esta misma constante en un gas de arrastre que no sea aire. Y como les digo, estos valores no están tabulados para todos los tamaños de partícula. Entonces, sí, hay que tener cuidado si deciden usar este artículo del Echeverry, ¿verdad? En algún ejercicio, que sí esta constante de resistencia de las partículas esté tabulada, ¿verdad? Porque no está para todos los tamaños de partícula. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Cuando hacemos el diseño, cuando hacemos un diseño de un filtro de mangas, es importante lo que hemos repetido, lo que es fundamental, que es caracterizar el gas, las partículas, temperatura, composición, velocidad, caudal, ¿verdad? El tipo de partícula, ¿verdad? El tamaño de las partículas, todo eso es un común denominador de todos los equipos de control, de todos los equipos de control. Adicionalmente a eso, ¿verdad? Es importante conocer el proceso, ¿verdad? Conocer el proceso, determinar la caída de presión que se necesita para trabajar, la caída de presión máxima, junto con el caudal de gas total. También hay que especificar el periodo de filtración, el periodo de limpieza y el mecanismo de limpieza, ¿se acuerdan? En este caso, como son operaciones continuas, ¿verdad? Vimos en operaciones, trabajamos más con filtros que se utilizan para tratar líquidos. Y entonces había un tiempo de lavado, un tiempo de armado, de secado. Aquí hay una diferencia con la parte de limpieza porque si estamos trabajando con un filtro que opera continuamente, se va a generar un tamaño de la torta que va a activar ese mecanismo de limpieza. El otro aspecto importante, la relación gas-tela o la velocidad de filtración, ¿verdad? Con base en las propiedades de la partícula, hacer la selección del medio y luego hacer el cálculo del área de filtración. Aquí hay algo que no estamos... ¿Qué hice? No sé qué hice. Ah, perdón, me devolví. Luego hacer el cálculo del área de filtración. Entonces, el área siempre la vamos a calcular caudal entre la velocidad. El caudal que me dan en metros, en una unidad volumétrica entre tiempo. Y esta es la velocidad de filtración que sacamos de las tablas. Así voy a sacar el área total de filtración. Luego, ¿verdad? Esa área total de filtración, ¿verdad?
Dependiendo del mecanismo de limpieza que estemos utilizando, habrá que multiplicarlo o no por ese factor. Pero digamos que la mayoría de los filtros de manga en la actualidad usan pulse set, ¿verdad? Porque es mucho más eficiente que tener varios compartimentos. Con un pulse gel yo puedo tener solo un compartimento y sé que se va a ir limpiando periódicamente y no tengo que estar parando la operación. Pero existen todos esos mecanismos. Ahora, cuando yo calculo el área total de filtración, ¿verdad? Esa área total de filtración es la sumatoria de cada una del área de de una manga, perdón, el área de una manga multiplicada por el número de mangas que tenga el filtro. Entonces, obviamente que, y esto, digamos, lo vieron aplicado, el área de la manga es el área lateral, pi por D por L es el área lateral. Si lo que tengo es una manga, el área lateral, esta, ¿verdad? Es pi por D por L. Y pi por D medios al cuadrado es el área de la tapa, ¿verdad? Entonces, ese es el área total de la manga y ese es área de la manga. Para calcular el número de mangas, entonces yo divido el área total entre el área de una manga y me da el número de mangas que voy a necesitar. ¿Verdad? Eso lo aplicamos en el ejercicio anterior. Entonces, aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Bueno, vamos aquí un momento. Vámonos. En este ejercicio que trabajamos la clase anterior, estos están subidos ahí, ¿verdad? En este ejercicio que trabajamos la clase anterior, voy a abrir los dos. Este fue el que trabajamos la clase anterior. Entonces, porque vamos a tener como dos modalidades o variaciones de un mismo método, digámoslo así. Entonces, en este ejercicio me dan el flujo de aire contaminado, en este caso me decían que era yeso, me dieron la caída de presión máxima, que por cierto, los filtros de manga aceptan caídas de presión entre 5 pulgadas de agua hasta máximo de 10 pulgadas de agua. Y en este caso me daban una ecuación empírica del contratista, que retomo después de haber visto lo del artículo. El K1 es la resistencia de la torta, el K2 es la resistencia del medio filtrante, C es la concentración del polvo, la velocidad de filtración, y T es el tiempo de limpieza de las bolsas. Esta ecuación viene del Teodor. Si la comparan con el Echeverry, ¿verdad? Son básicamente los mismos términos con la diferencia de que ellos usan aquí un cita en lugar de un T. ¿Ok? Entonces, retomando esto, ¿verdad? Me piden la velocidad de filtración, el tipo de tela y el sistema de limpieza. Eso sería el primer paso. Entonces, tengo que ver el proceso, o sea, qué tipo de partículas, que en este caso es gypsum, ¿verdad? O yeso, y esa caída de presión que necesito. Entonces, en este ejercicio, bueno, aquí está toda la información. Debo determinar la velocidad de filtración, el tipo de tela y el sistema de limpieza. Para hacer esto, utilizamos la tabla que viene en el Teodor y a partir de ahí determinamos esta relación GC, gas tela, en inglés,
es en inglés, Castela. Entonces determinamos que esa velocidad es 10. Momento. Entonces, aquí tenemos Gibson y determinamos esta velocidad que es 10, ¿verdad? Es Pull-Jet y fieltro. Entonces de aquí sale este valor. Ok, esta velocidad en la tabla del TEOR, la 12.1, las velocidades aquí vienen en pies por minuto. Mientras que en el Echeverry las tablas están en metros por segundo. ¿Verdad? Para que Profe, lo tomen en cuenta. Dígame. una consulta. Cuando usted eligió el 10 como velocidad de filtración, ¿para qué material lo eligió si el yeso en esa tabla no está? Yo lo tomé como Gibson. Como gypsum. Ajá. Ah, ok. Como Gibson, Ah, ok, está bien, Ujú, está bien. ujú. Ok. Entonces, lo tomé como Gibson. Entonces, tengo el sistema de filtración de Pull-Jets en tierra de fieltro, ¿verdad? Considerando que es resistente a la abrasión, a los ácidos, al álcali y la temperatura a la que trabajamos, que son 160 grados Fahrenheit, es 71 grados centígrados. Entonces, no necesito un tipo de material que sea resistente a alta temperatura. Entre más resistente es el material a condiciones críticas, más caras son las mangas, ¿verdad? Y estamos hablando de una inversión importante, entonces hay que hacer una selección adecuada. Ok, el segundo paso fue calcular el número de mangas. Entonces, en este ejercicio, me dan, me dicen cuántas mangas de 8 pulgadas de diámetro y 15 pies de altura. Hay ejercicios donde no me dan, como este segundo que vamos a ver ahora, no me dan las dimensiones y me dan diferentes tipos de mangas con diferentes características, diferentes resistencias de temperatura, ¿verdad? Factores de resistencia, costo y dimensiones, ¿verdad? Que son dimensiones estándar. Entonces, en este caso, en este otro ejercicio que vamos a ver ahorita, no me dan el tipo de manga, sino que yo lo voy a seleccionar. En este primero que estamos resolviendo aquí, ¿verdad? En este primero que estamos resolviendo aquí, sí me están dando el diámetro y la altura. Aquí es importante indicar que los diámetros de las mangas pueden variar entre 15 a 30 centímetros, ¿verdad? Y tenemos diferentes longitudes. Creo que en el Echeverry dicen que hasta 15 metros de largo, de 1,5 hasta 15 metros de largo, pero podemos encontrar ahora longitudes mayores. Espero que Catalina de 8 traiga una manga real, ¿verdad? Las que usan en el filtro principal, que ellos tienen diferentes filtros de mangas. Bueno, y nos diga más o menos cuáles son las dimensiones, para que ustedes puedan, por lo menos observar una manga real de tipo industrial, ¿verdad? Las fotos que yo tengo son mangas reales, pero son más de nivel experimental. Entonces, esa parte siempre es interesante. Ok, entonces tengo número de mangas, tengo el diámetro en pulgadas y la altura de 15 pies. Entonces, el área total de filtrado es el caudal entre la velocidad de filtrado. La velocidad filtrado es la que determinamos y el caudal me lo dan, ¿verdad? Tienen que tener siempre consistencia de unidades, eso ya no lo explico, ya ustedes lo saben. Me da el área total igual. Tenemos el área de la manga, el área del cilindro, más el área de la tapa. Me da el área total de una manga y luego hago la relación
del área total de filtrado entre el área de la manga para calcular el número de mangas. Si me da algo, siempre voy a redondear hacia arriba, ¿verdad? Si me da algo que no es un número entero, ¿verdad? Voy a redondear siempre hacia arriba, no voy a redondear hacia abajo, ¿verdad? Siempre cuando diseñamos tenemos que tener un factor de seguridad, ¿verdad? Y cuando calculamos un área, igual, ¿verdad? Entonces, si, repito, no me da un número exacto, entonces el criterio es redondear hacia arriba, ¿verdad? No usar el redondeo matemático, de decir, bueno, esto lo redondeo a 236, sino que hay que redondear hacia arriba, ¿verdad? Me va a dar un margen de seguridad, porque voy a tener un poquito más de área. Tampoco es, desplome, sea más o menos una manga. Por ejemplo, si se usa el artículo, ¿verdad? Si se usa la tabla. Aquí, ¿verdad? Entonces, se selecciona, por ejemplo, el dracón, ¿verdad? Como el material para las mangas, ¿verdad? Bien, considerando que tiene un rango de temperatura mucho mayor que la temperatura de operación y tiene buena resistencia a la abrasión, a las bases, ¿verdad? Como el proceso es con yeso, pues probablemente tengamos un ambiente básico y tiene excelente resistencia a la tensión, ¿verdad? No necesariamente mucha resistencia a los ácidos, pero se supone, ¿verdad? Que si estoy trabajando con yeso, voy a tener un ambiente que es básico. Ok, entonces regreso. ¿Verdad? Ahora, si selecciono este ejercicio, seleccionamos pull jets, entonces, repito, no tengo que calcular compartimentos. ¿Cuándo tendría que calcular compartimentos? Si utilizo otro mecanismo de limpieza y uso el Echeverry, ¿verdad? Si uso aire a contracorriente o agitación mecánica, entonces tendría que calcular cuántos compartimentos se necesitan y cuántas mangas tendría que haber por compartimento. Ok, entonces, a partir del tipo de material, buscamos los valores de las constantes, resistencia de la tela, resistencia de la partícula, ¿verdad? En este caso, aquí tengo para... ¿verdad? 11,8. Entonces tengo para la no sé el espesor, entonces tomamos un valor medio y tenemos el valor del K1. Y en el caso de las partículas, igual, tengo yeso y obtengo para este tamaño de partícula este valor de K2. Suponiendo que estamos trabajando con las partículas más pequeñas, ¿verdad? El yeso de 20 micrómetros. Entonces, esa es la parte del ejercicio que no habíamos visto en la clase anterior. Ahora, me piden la frecuencia de limpieza. La frecuencia de limpieza la vamos a calcular siempre con la caída de presión, ¿verdad? Considerando el primer término, ¿verdad? Que corresponde a la resistencia del medio y el segundo término que está relacionado con la resistencia de la torta. Me indican que la caída de presión máxima para que opere el filtro es de 9 pulgadas de agua, ¿verdad?
y, bueno, la velocidad de filtración 10 pies por minuto. Entonces, de aquí, pues hago un despeje utilizando los valores de K1 y K2, que ya vimos de dónde salieron, y la concentración expresada en las unidades convenientes, me permite entonces calcular un tiempo de limpieza de 4 minutos. Ok, ahí creo que no hay. Ahora, esto también lo expliqué en la clase anterior, pero no sé si les quedó claro. Ahí me piden calcular el espesor de la torta depositada en las mangas, considerando, ¿verdad?, que es una capa uniforme que se forma en cada una de las mangas. Entonces, si yo tengo este término de arriba, caudal de gas por concentración de entrada por tiempo de operación, ¿verdad? Básicamente me va a dar la masa total de partículas que se están depositando sobre el área total de filtración en, en este tiempo de operación. Entonces, si ese volumen lo divido entre la densidad, me da una masa y esa masa pues tiene un volumen, ¿verdad? Es el área total de la superficie. Como que yo agarre esto, ¿verdad? Si esto fuera un cilindro, yo lo extiendo, esto fuera un cilindro, yo lo extiendo, ¿verdad? El volumen de la capa de polvo va a tener un área, que es el área total de filtración, por un espesor, que sería este espesor. Entonces, cuando hacemos este despeje aquí, este delta Z, lo que estamos calculando es ese espesor de la torta, o sea, de qué altura es esa capa de polvo, ¿verdad? Que me va a permitir que la presión dentro del filtro suba, ¿verdad? Hasta el valor máximo y que ese va a ser el indicativo de que el mecanismo de limpieza tiene que empezar a funcionar, ¿verdad? Entonces, 0,23 pulgadas, que es el valor que está aquí, es el valor al cual se alcanza la presión máxima y el indicador de que el mecanismo de limpieza tiene que operar. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más que todo de cuando calcula el área del cilindro, bueno, el área de la manga realmente. Ajá, aquí. Ajá. Dígame. En el diámetro usted lo divide por 12, pero no entiendo por qué lo divide por 12. Porque lo divido por 12 porque está en pulgadas. Ajá. Entonces un pie son 12 pulgadas para poder sumar pies. Ah, ok, ok. Ujú, Ok. aquí. Ajá, está bien. Porque el diámetro está en pulgadas y la altura está en pies. Entonces, para pasar de pulgadas a pies, un pie es 12 pulgadas. Listo. Sí, profe. Solo que, si no me equivoco, bueno, no, mentira, ya vi, ya vi, ya vi. Listo, profe, gracias. Ujú. Ok. Entonces, vamos a ver el otro ejercicio. En este otro ejercicio, tengo básicamente un proceso donde hay una corriente gaseosa que tiene óxidos de hierro y hay que recogerlos instalando un filtro de mangas. Aquí me dicen de una vez, no tengo que buscarlo, me dicen que tengo aire reverso y tela tejida. Me dicen el flujo volumétrico, la temperatura del proceso, la carga de la corriente de entrada y la eficiencia de colección, ¿verdad? Del 99,5%. Además me dan tipos de mangas, A, B, C y D. No me dicen el material, me dicen nada más tipos de mangas. Tienen, por ejemplo, la manga A. ¿Qué características tiene? Tiene excelente resistencia mecánica, una temperatura máxima de 260 grados Fahrenheit, un factor de resistencia de 1, un costo unitario de 20.000 colones y una dimensión de un pie
¿verdad? De diámetro por 20 pies de longitud. Y así tengo una manga B, que también es excelente en resistencia mecánica, soporta una temperatura máxima de 275, un factor de resistencia un poquito menor del 90%, un costo de 18,000 colones por manga y unas dimensiones de 1 pie por 17 pies. Y así, bueno, el C tiene una resistencia mecánica promedio y la D una resistencia mecánica baja con un rango de temperaturas. El factor de resistencia para la D es más pequeño, aunque es más barata, 14,000 colones por manga. Y unas dimensiones, todas tienen un diámetro de 1 pie, pero diferencias en su longitud, ¿verdad? Entonces, al tener diferencias en su longitud, pues vamos a tener también diferencias en el número de mangas que se van a necesitar. Entonces, me dicen, haciendo los cálculos necesarios para determinar la velocidad de filtrado, el área total de filtración, el número de mangas requeridas y su costo, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la inversión? Se le pide que seleccione el material de filtro más adecuado teniendo en cuenta el rendimiento, el costo y explique los criterios que lo llevaron a realizar dicha elección. Determine el tiempo de limpieza, si la presión máxima permitida es 10 pulgadas de agua, si la ecuación de caída de presión es esta, ¿verdad? Donde ya sabemos qué significa este primer término, ¿verdad? Respecto al tipo de material filtrante y este respecto a la torta. Y cuál es el espesor de la torta máximo permitido antes de que el mecanismo de limpieza empiece a funcionar. Entonces, este es un sistema de filtro de mangas con aire reversa y tela tejida y son partículas de óxido de hierro, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer, bueno, determinar la velocidad de filtrado, el área total de filtración, entonces, pero aquí ya me están dando, ¿verdad? Que es un sistema de aire reverso, tela tipo tejidos y partículas de óxido de hierro. Con estos tres datos yo puedo determinar que la velocidad de filtrado en este caso es de 2,5 pies por minuto, utilizando la tabla con todos esos tres aspectos. Tengo el área total de filtración que lo voy a calcular como el caudal, ¿verdad? Entre la velocidad de filtrado. Teniendo el cuidado. Sorry. Ya. Teniendo el cuidado de tener consistencia de unidades para obtener el área total de filtración, el área total de la manga y el número de mangas. Este cálculo lo tengo que hacer una vez que haya hecho la selección, ¿verdad? Entonces, básicamente tengo que analizar qué tipo de partículas tengo, ¿verdad? Y qué características yo necesito. La temperatura máxima es 60 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces quiere decir que el sistema no está muy caliente, ¿verdad? Y qué carga de entrada tengo, qué eficiencia necesito. Entonces, como tengo partículas de hierro, ¿verdad? La primera que se descarta es la D, ¿verdad? Porque tiene una resistencia baja, ¿verdad? Una resistencia mecánica al movimiento, a la elongación, a la fricción con las partículas, que como son unas partículas de carácter metálico, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener una buena resistencia mecánica, ¿verdad? Entonces, basado en eso, pues la manga D se descarta. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? De cómo
se hace el análisis. Pero la manga D tiene una resistencia muy baja, puede ser susceptible a dañarse debido a la naturaleza del material que se filtrará, por lo que esa opción queda descartada. La manga B también será descartada, pues su factor de resistencia, ¿verdad?, es menor al de A, incluso, y es más cara. ¿Y qué más? La manga A se descarta también, pues la temperatura es muy cercana a la temperatura de operación, por lo que podría generar problemas si hay oleadas de calor. Ah, bueno, sí, porque la temperatura de operación es 250 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre un factor de seguridad de que si hay picos de calor, ¿verdad?, la manga resista a esos picos de calor. No tiene que ser 100 grados centígrados, pueden ser 10, 20 grados centígrados, pero sí no trabajar como muy al límite de la temperatura de operación del proceso. Entonces, se puede escoger la manga C, ¿verdad?, porque no tiene un costo tan elevado, ¿verdad? Tiene una resistencia mecánica promedio y cumple con los requerimientos de temperatura, respetando, ¿verdad?, 20 grados Fahrenheit de diferencia. Por eso entonces se selecciona esta manga. ¿Dudas de eso? Entonces, En este caso, perdón, si yo ahí, no sé, fuera una empresa multimillonaria, podría ser sin problema el número, la B, porque tiene más resistencia mecánica, digamos. tiene más resistencia mecánica, ¿sí? Pero digamos que el costo, si fuera una empresa millonaria, siempre tratarían de optimizar. La gente entre más dinero tiene, más trata como de optimizar. La política no es desperdiciar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, si está bien justificado, ¿ah?, que usted tiene un presupuesto suficientemente grande como para poder hacer la adquisición de las mangas B, pues sí, porque el criterio de la resistencia es mejor, ¿verdad? Aunque el factor de resistencia es igual, del 0.9, tiene una resistencia mecánica mejor y una resistencia a la temperatura de 25 grados Fahrenheit. Entonces, digamos que quedaría sobrada la manga. Sí. Ok, sí, pero está bien. Hay una parte aquí que yo no puse en el ejercicio y es, digamos, el tema del presupuesto, ¿verdad? Que siempre ya cuando estamos trabajando en un proyecto dentro de una empresa, aunque sea una transnacional, o sea, siempre uno tiene presupuesto y uno tiene que ajustarse a ese presupuesto, ¿verdad? Y no es verdad, o sea, siempre tratamos de buscar lo mejor con lo menos, o sea, lo mejor posible con la menor inversión. Entonces, dependiendo del número de mangas, ¿verdad? 2.000 colones, ahí hay 2.000 colones de diferencia, ¿verdad? Entonces, si voy a comprar 1.000 mangas, por ejemplo, ¿verdad? Esos 2.000 colones se convierten en 2 millones de colones, ¿verdad? Que si uno los tiene en el presupuesto, pues perfecto, pero si uno no los tiene, ¿verdad? Y no son necesarios, porque podría seleccionar la manga B, pero existe la manga C que me funciona. Entonces ahí es importante como usar todos los argumentos que a usted se le ocurran para hacer una justificación. ¿Estamos? Entonces, vean aquí. Tengo el área total de filtración, tengo el área de la manga, el área de la manga utilizando la manga C y el número total de mangas, que usando los 16.000 colones por mangas, estamos hablando de un costo de las mangas de 22.863.583, ¿verdad?
22 millones. O sea que si compro la BEC, pues serían 24 millones, casi 25 millones. Entonces, el criterio económico es importante. Algo que sea funcional, ¿verdad? Siempre hay que hacer un análisis costo-beneficio. Y obviamente tal vez este tipo de decisiones uno las toma en conjunto con otros profesionales que también pueden aportar otros criterios, ¿verdad? Por ejemplo, el desempeño ya, la gente de mantenimiento que maneja el filtro de mangas, que hace la sustitución de las mangas, también aporta como otros criterios de cómo funciona la manga ya en operación. Porque no necesariamente lo más caro es lo más bueno, ¿verdad? O lo más barato es lo más malo. Y básicamente hay mucha gente que le puede aportar, porque son técnicos, no son ingenieros ni eso, pero sí ellos manejan los equipos. Digamos, mi experiencia cuando yo trabajé en Holcim era esa, fue esa, o sea, yo aprendí mucho de mucha gente que era solamente técnica, pero que tenían muchos años de trabajar. Entonces, por ejemplo, había un señor que tenía 30 años de trabajar en Holcim, que manejaba el horno, o sea, el horno cementero lo conocía, bueno, como si fuera como cuando uno maneja la bicicleta de uno o algo que de uno o le oye un sonido y uno dice, tal cosa está mal. Así él, bueno, es una comparación un poco muy simplificada, ¿verdad? Pero sí, digamos, me acuerdo que en una oportunidad estábamos haciendo análisis de gases, nosotros estábamos arriba en la chimenea, había habido varios operadores de horno, ¿verdad? Que están en el cuarto de control, ellos no estaban con nosotros, y habíamos estado tratando de regular, no me acuerdo si era el óxido de azufre, y no se había podido porque se iba a hacer, digamos, una prueba para el Ministerio de Salud, iba a llegar la gente del Ministerio de Salud a medir y todo ahí. Entonces, cuando estábamos preparándonos para hacerlo, ¿verdad? De que todo estuviera bien, eh, no se había podido regular el óxido de azufre y no se había podido regular el óxido de azufre. Y llegó este señor, creo que se llamaba Watson, em, en el turno de él. Y yo estaba midiendo, tenía varias semanas de estar ahí midiendo y todo. Y cuando él llegó y él agarró el horno y lo reguló, ¿verdad? El óxido de azufre dado. Y yo me acuerdo que bajé de la chimenea al cuarto de control para preguntar qué había hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Porque por su experiencia, pues él pudo hacer lo que varios super no habían logrado. Entonces sí, siempre hay personas que le pueden enseñar a uno mucho y tal vez no tengan el conocimiento de libros, pero sí de la experiencia de estar ahí, ¿verdad? Y es algo que también uno tiene que aprender a respetar porque lo pueden ayudar a uno mucho. Entonces aquí, en esta selección, donde nosotros estamos haciendo, yo les pongo una serie de condiciones para que hagamos un ejercicio. También les digo, hay otros profesionales y otras personas que normalmente están con uno trabajando que tienen su visión, su punto de vista y que le pueden a uno también aportar a la hora de decidir, ¿verdad? Y que no se convierta eh, en un tema netamente económico, ¿verdad? Sino un tema de utilidad, aunque siempre considerando, ¿verdad? Que no vamos primero, que no tenemos todo el dinero del mundo porque esa es nuestra realidad, aunque sea una empresa grande, siempre uno en una empresa tiene un presupuesto y uno se tiene que ajustar a eso. Y hay contadores, administradores y todo que, que lo presionan a uno para que uno se ajuste a ese presupuesto. Este, y también, como les digo, cosas de operación que los técnicos que están ahí en el día a día con los equipos le pueden aportar a uno también para decidir. Y eso es algo súper importante, o sea, que uno como ingeniero no llegue pensando que uno lo sabe todo, sino que uno sea humilde en reconocer que hay personas que por su experiencia le pueden enseñar a uno cosas, ¿verdad? Esa fue la moraleja de esa situación que pasó hace muchos años, pero que
pero que digamos que me dejó marcada esa experiencia porque sí, habíamos pasado, como les conté, como unos 15 días tratando de regular el horno y no se había podido, y llegó este señor y solamente con su experiencia pues logró hacerlo. Eh, bueno, entonces, después dice, selecciona el tipo de material. Entonces, basándose en la tabla que se muestra, se toma en cuenta que son óxidos de hierro que tienen una naturaleza abrasiva, que la temperatura del proceso es 250 Fahrenheit, entonces escoge algodón o polipropileno o poliéster, ¿verdad? No sería viable porque resisten temperaturas menores o muy cercanas a las del proceso, dificultando la resistencia a las oleadas de temperatura. De esta manera se debe escoger entre teflón, fibra de vidrio o Nomex. Sin embargo, el teflón y la fibra de vidrio no son tan resistentes a la abrasión. Entonces, por esta razón, se selecciona el Nomex. Bien, entonces, eso es un argumento así escrito. Y yo les voy a pedir un favor, y eso también tengo que decirles. Este examen que es así de diseño, que es así de escribir criterios. Una de las cosas que yo vi en el examen anterior es que hubo personas, y yo no sé si ya lo había dicho, que agarraban y escribían exactamente lo mismo que yo escribí en los ejercicios. Y yo, como no se los había dicho, digamos que lo acepté y hubo gente que le fue súper bien y fue la gente que precisamente desarrolló sus argumentos, porque eso, como les he dicho varias veces, es lo que buscamos en este curso. Entonces, aprovecho para decirles, bueno, aquí yo les pongo estos ejemplos como para que ustedes vean cómo se debe desarrollar en los ejercicios, pero, o sea, no quita que ustedes, esa es una idea, no es que ustedes tienen que poner tal cual lo que yo puse, ¿verdad? Porque eso es como la ley del mínimo esfuerzo y que no es lo que andamos buscando. Entonces, ahí hago que hagan esa reflexión. Bueno, y esto es muy similar. El cálculo determina el tiempo de limpieza con esta presión permitida máxima de 10 pulgadas. Igual la ecuación, ya sabemos qué son cada uno de los términos. Hay que buscar, bueno, me da la caída de presión máxima. Hay que buscar los valores de K1 y K2, dependiendo del tipo de material que seleccionamos. Y obtenemos un tiempo de limpieza de 229 minutos de operación para este filtro que tiene, ojo, 1429 mangas, o sea que es un filtro bastante grande. Y bueno, y para hacer el cálculo del espesor de la torta, ya les expliqué cada uno de los componentes, cuidando los factores de conversión respectivos para hacer la determinación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, jóvenes, recuerden, hola. Perdón, no, que del ejercicio todo claro. Solo quería hacerle la consulta. Al final el examen va a ser presencial. Eso he estado pensando, ¿verdad? He estado pensando ahorita que estaba haciendo las actividades de aprendizaje y eso, pero no he tomado una decisión en la carta del estudiante dice, pero si nos ponemos de acuerdo, lo podemos hacer virtual si quieren. Ese examen igual va a tener una parte que es individual, ¿verdad? Que es teórica y una parte que es grupal. Entonces, no sé, he estado pensándolo, pero no he decidido. Pero podemos conversar. Yo quería hacerlo presencial porque me interesa pues que cada persona demuestre lo que sabe, lo que estudió y lo que sabe. Esa es, digamos, la parte por la cual lo quería hacer presencial. Pero hoy, les repito, hoy en la mañana que estuve viendo lo de la actividad 2, que tengo que decirles,
La actividad 2 va a ser igual en parejas, pero no van a mantenerse las mismas parejas, van a cambiar porque el TEC digital no me deja. Si le pongo la selección al azar, va a formar nuevas parejas, ¿verdad? No puedo repetir las parejas. ¿Ok? Entonces, eso va a ser al azar. ¿A partir de cuándo va a estar la actividad 2? A partir de mañana al mediodía va a estar la actividad 2. Son 2 ejercicios, uno de diseño de precipitador electrostático y el otro de diseño de un filtro de mangas. Tienen tiempo hasta el próximo viernes, o sea, 8 días de tiempo para subir esa actividad 2. Espero tener la actividad 1 calificada este fin de semana. La voy a calificar yo por las variaciones que puedan haber en el problema. Entonces, mejor yo la califico. Y esperaría tenerla para la próxima martes ya evaluada. No sé. Y lo del examen, como les digo, lo podemos conversar. Si todos estamos de acuerdo, no tengo ningún problema. Ok, bueno, entonces creo que no se me olvida nada. Con esto terminamos el tema de filtros de mangas. La próxima semana nos vemos. Ya empezamos a ver los lavadores de gases. Vamos a ver primero la teoría de absorción. Capítulo 5 del Teodor. Y capítulo 11 que es los Venturi, ¿verdad? De hoy en 8 tenemos la charla de Catalina, como ya les conté, a la 1:15 empieza. Yo les paso el link porque ella me mandó el link. Entonces, ahí nos conectamos todos. Esa charla dura más o menos, o está programada para 1 hora. Entonces, eso sería de hoy en 8. Entonces, chicos y chicas, así quedamos y nos vemos el martes, si Dios lo permite. ¿Algún comentario, pregunta? Recuerden que hay que entrar a hacer la evaluación docente, por favor. Y no les explico porque ustedes ya saben. Entonces, para que se tomen unos 10 minuticos y entren al TecDit. Bueno, no sé si ya está funcionando. En la mañana había problemas, pero que en los próximos días lo hagamos. Muchas gracias. Que pasen una buena Profe, tarde. Hola. Eso le iba a preguntar que si la evaluación docente tenemos que hacerla exactamente hoy, porque yo también, o sea, el TEC digital no me carga del todo. No, Ayer me bloqueó. no sé, hoy ha estado fallando. Ahí mandaron un mensaje desde la mañana de que hay problemas. No, todavía hay tiempo. Pero sí hay que hacerla en la hora de clase, o sea, sí hay que hacerla o martes o jueves de 1 a 3. Ok, está bien. Profe, y otra consulta. Para el martes hay que leerse algún artículo en específico Para el martes hay que leerse el capítulo 5 del Teodoro. del Teodoro. Ok, está bien. Capítulo 5 que es de absorción. Ya cambiamos, eso es importante, Rebeca. Ya ahora vamos a ver los sistemas de tratamiento de gases, ¿verdad? Que son los lavadores de gases, torres de relleno, torres de platos. Entonces, recuerden que hay un equilibrio de absorción y temas que vimos también en operaciones. Es importante que cuando se establece la línea de operación de la torre, ese tipo de cosas, ahí sí hay cosas como más teóricas, un poquito más pesadas, entonces sí es importante que lean para el martes, sería excelente. Bueno, De acuerdo. entonces, muchas gracias, Rebeca. Nos vemos, hasta luego, que pasen una buena tarde. Hasta luego, profe. Chao, Muchas gracias, profe. Hasta luego. hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Mucho gusto. Gracias. Un gusto.